¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha empatado a 2 en el Martínez Valero de Elche. Se deja otros 2 puntos en el camino que, sumados a los 2 de Vallecas, hacen que la distancia que tenía respecto de sus perseguidores, Barça, Atlético Madrid, Villarreal, se haya reducido en 2 jornadas 4 puntos. El Real Madrid, que además puede dar gracias por haber sacado ese punto in extremis, porque ha estado hasta en 2 ocasiones por detrás en el marcador, por detrás de un Elche que hoy ha hecho un partido enorme. Vamos a hablar de lo que ha sucedido hoy en Elche. Venga, al lío. Bueno amigos, pues otro empatito del Real Madrid y en esta ocasión creo que al igual que sucedió en Vallecas, empate y gracias, diría yo, porque el Real Madrid ha sufrido muchísimo, sobre todo en la segunda mitad, y ha visto el partido perdido hasta en 2 ocasiones, que son las que se ha adelantado en el marcador el Elche. ¿Qué mérito tiene el Elche Club de Fútbol, el equipo de Eder Sarabia? Que hoy, recordemos que es un equipo que acaba de ascender a la máxima categoría y es un equipo que hoy, delante de su público, estaba empatando contra el líder de la liga. Bueno, pues lejos de meterse atrás y lejos de intentar proteger ese resultado, el Elche ha acabado el partido en el área del Real Madrid buscando el tercer gol y buscando la victoria. Creo que tiene muchísimo mérito y que también es un poco la seña de identidad del equipo desde que lo dirige Eder Sarabia. Un equipo que no tiene miedo, un equipo que asume riesgos. Evidentemente también planteó un partido muy similar ante el FC Barcelona. Cometieron algunos errores que el Barça se los hizo pagar caro, pero aún así el Elche sigue jugando exactamente igual. Es un equipo vistoso, es un equipo al que apetece ver jugar, porque siempre te ofrece cosas en el partido, y hoy la verdad que no ha sido una excepción, y durante muchos tramos, sobre todo en la segunda mitad, ha sido superior al Real Madrid. Insisto, esa valentía que ha mostrado en los instantes finales es la firma y la seña de identidad de Eder Sarabia, un técnico que va a ser muy grande en el fútbol español. Igual me equivoco, pero creo que no. Creo que Eder Sarabia va a terminar dirigiendo a un equipo muy grande, y creo que Eder Sarabia va a tener noches de mucha gloria en el fútbol español, porque es un entrenador súper interesante, un entrenador que realmente es un estudioso y un enamorado de este juego, y un entrenador que ofrece garantías de espectáculo, y eso hoy en día hay que agradecerlo. El Elche ha salido con Iñaki Peña, por cierto. Como hacemos siempre, tendremos análisis de las jugadas polémicas en un vídeo aparte, así que si estáis esperando en este vídeo que os cuente mi opinión de lo que ha sucedido en el segundo gol del Real Madrid, con esa acción entre Vinicius e Iñaki Peña, pues no va a ser aquí, va a ser en el vídeo que haremos después, porque no quiero mezclar, como digo siempre, no quiero mezclar el barro con el análisis. El barro va en el vídeo después, y no solamente analizaremos las polémicas de este Elche Real Madrid, sino las de todas las que ha habido en la jornada, y aquí nos vamos a centrar un poco en el fútbol. El Elche ha salido con defensa de 3 centrales, Álvaro Núñez, Affenbruber y Víctor Chust. Hoy había un porrón de canteranos en el terreno de juego. Víctor Chust, uno de ellos, que ha sido expulsado al final del partido, canterano del Real Madrid. Héctor Ford, canterano del Barcelona. Valera, Germán, que ha hecho una asistencia increíble en el primer gol del Elche, canterano del Atlético de Madrid. Aguado, Diangana y Febas, canterano también Febas del Real Madrid. Y arriba, Rafa Mir y Andrés Silva. El Real Madrid ha salido con un equipo en teoría de 3 centrales. Al menos tenía 5 defensas sobre el terreno de juego, aunque es verdad que la posición de Alexander-Arnold es una posición un poco mitad defensa, mitad centrocampista. Yo diría más centrocampista que defensa, y además hemos visto durante casi toda la primera mitad a Fran García, en teoría el carrilero izquierdo, prácticamente ocupar la posición de extremo izquierdo, sustituyendo a Vinicius, que hoy ha sido suplente. Así que sí, se puede decir que el Real Madrid ha jugado con 5 defensas. Se puede decir que en algunos tramos del partido el Real Madrid ha jugado con 3 centrales, en este caso Asensio, Hausen y Carreras, pero bueno, es
recuerda un poco a lo que hacía también Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, que tiene una defensa de 3 centrales, pero también era una defensa que mutaba mucho durante el partido y también dependía de la fase en la que se encontraba su equipo, si era fase ofensiva, si era fase defensiva, si era con ventaja o no en el marcador, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como concepto es la segunda vez en esta temporada en la que el Real Madrid juega así. La primera vez fue en el Ciudad de Valencia contra el Levante y le fue bastante bien, fue uno de los mejores partidos que ha jugado el Real Madrid esta temporada, terminó ganando 1-4, creo que hoy no le ha ido tan bien y lo que sea que haya querido intentar Xabi Alonso con una alineación bastante revolucionaria no le ha terminado de salir. El partido del Real Madrid ha sido muy plano, el partido del Real Madrid ha dejado bastante que desear en la línea de los últimos encuentros que ha jugado el conjunto blanco. Yo creo que prácticamente después del Clásico y esa goleada que la podemos considerar como, bueno, pues como un oasis, ¿no?, en medio de la temporada del Madrid, porque fue contra un Valencia que no presentó ningún tipo de oposición, pero a partir de ahí el Real Madrid ha dejado unas señales bastante preocupantes. Liverpool, Vallecas y hoy en Elche, en muchísimos tramos de los partidos, en Anfield prácticamente en todo el encuentro, en Vallecas también en muchos tramos y hoy también, sobre todo en la segunda mitad, se ha visto superado por sus rivales. Y hombre, que te supere el Liverpool, pues puede tener cierto sentido, aunque si ves el meneo que le pegó ayer el Nottingham Forest, penúltimo clasificado de la Premier League, al Liverpool en Anfield, al que le ganó 0-3, pues igual ya lo entiendes un poco menos, y luego que te dominen y que te meneen el Rayo Vallecano y el Elche, pues eso ya no está tan en los planes, ¿no? O en las previsiones iniciales, pero eso es lo que le está pasando al Real Madrid en estas últimas semanas, en la que, como os decía, ha dilapidado prácticamente toda la ventaja que había conseguido después de esa victoria contra el Barça en el Clásico. Fran García y Alexander Arnold, como digo, han hecho en teoría de carrileros, aunque los dos han estado jugando, yo creo, más tiempo en campo contrario que en campo propio. El centro del campo hoy lo han formado Arda Güler, Dani Ceballos y, como siempre, Bellingham jugando un poco por libre, por delante de ambos. Y arriba hoy han jugado Rodrigo y Kylian Mbappé. En el segundo tiempo ha entrado Vinicius. Os decía en algún vídeo de hace algunas semanas que el pulso que hay entre Vinicius y Xabi Alonso, que se escenificó el día del Clásico, íbamos a ver quién lo ganaba en función de que Xabi cambiara o no su manera de proceder con Vinicius. Hasta el Clásico, más o menos, Xavi estaba poniendo a Vinicius de titular cada 4 o 5 partidos, le daba un descanso y le metía en el banquillo, ¿no? Bueno, pues han pasado eso, 4 o 5, creo que son 5 o 6 partidos del Clásico, y hoy, aprovechando también la fecha FIFA, en la que Vinicius ha jugado 2 partidos con Brasil, pues le ha vuelto a sentar en el banquillo, con lo cual, de momento, y más allá de lo que pueda, de los rumores que pueda haber y de las imposiciones que dicen que le hacen a Xabi Alonso, él sigue con la suya. Desde luego tampoco tenía yo muchas dudas de que iba a ser así, y desde luego si tiene que morir, va a morir con sus ideas, y él sigue rotando a los jugadores, y hoy, pues eso, 5 o 6 partidos después, vuelve otra vez a sentar a Vinicius y también a Valverde y también a Camavinga, porque hoy el Real Madrid ha presentado una alineación titular, como os decía, tan rara, tan extraña, tan inusual, que incluso ha permitido que Courtois, por primera vez, después de 305 partidos como jugador del Real Madrid, sea capitán titular por primera vez en su carrera en el conjunto blanco. Ayer le tocó a Robert Lewandowski, que fue por primera vez capitán titular del FC Barcelona, y hoy le ha tocado al portero belga del Real Madrid, que ha tenido una actuación bastante buena, ha mantenido al Madrid con ese empate a 0 durante gran parte del partido, haciendo 3 muy buenas paradas, 2 en la primera mitad y otro en la segunda mitad. A la cuarta, ya que ha tenido el Elche, ahí ya el bueno de Courtois no ha podido hacer absolutamente nada. O sea, es que no puede hacer 8 milagros por partido este buen hombre. Bueno, algún día sí los ha hecho, ¿no? Pero realmente otra vez creo que por Courtois ha sido un jugador muy destacado del Real Madrid, ante un Elche que llevaba mucho tiempo y que lleva mucho tiempo sin ganarle al Madrid, desde el año 1978, y que pocas veces lo va a tener tan cerquita como lo ha tenido hoy. Por cierto, anecdótico también, pero curioso, y aquí me gusta comentar anécdotas y curiosidades, hoy 2 jugadores del Real Madrid en el 11 titular eran ingleses. Sucedió en algún partido del Mundial de Clubes, pero en la Liga
que hoy han coincidido Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham en el 11 titular. En la Liga esto no pasaba desde el 4 de febrero de 2006. En aquella ocasión, en un partido contra el Español, en el que el Madrid ganó 4-0, López Caro alineó en el equipo inicial a Jonathan Woodgate y a David Beckham. Fue de los pocos partidos, 14 si no me falla la memoria, que jugó Woodgate con el Real Madrid, un jugador asolado y asediado por las lesiones, que desde luego no pudo destacar en el conjunto blanco. Bueno, el primer tiempo ha sido bastante parado, ¿eh? El primer tiempo ha sido un tiempo más o menos, diría yo, de tanteo. Realmente no ha habido grandes ocasiones de gol, sí, alguna ha habido, pero no ha habido ningún dominio de ninguno de los dos equipos. Quizá ha tenido un poquito más el balón el Elche, con un poquito más de peligro por esas ocasiones que decía, pero también Mbappé ha tenido ahí sus ocasiones, pero en general ha sido un primer tiempo bastante plano. En el segundo tiempo, ahí sí se han roto las hostilidades bastante rápido, porque el Elche ha marcado muy pronto, en el minuto 53, como decía, a la cuarta intentona, y ya Courtois no ha podido hacer nada, y ha habido una asistencia increíble de Germán Valera, canterano del Atlético de Madrid. Con esa asistencia se ha quitado del medio a Alexander-Arnold y a Hausen, y Febas, que le ha ganado la espalda a Alexander-Arnold, que ha demostrado hoy, tenéis ahí el vídeo que os conté de lo que es Alexander-Arnold y de sus fortalezas y sus debilidades, y una de las debilidades de Alexander-Arnold, muy criticado en Anfield durante muchos años, pues es lo que le cuesta defender. Es un jugador con la vitola de defensa, pero que evidentemente es más ofensivo que defensivo, y ahí en esa acción se le ha visto el cartón, y Febas ha aprovechado ese maravilloso taconazo de Germán Valera para marcarle un gol a su ex equipo, porque Febas, que no llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid, pero que es canterano, jugó en el Castilla varios años, pues ha hecho el 1-0. Ahí han sonado las señales de alarma. Xabi Alonso está ahora mismo en una posición, yo diría que de debilidad, y ha tenido que tirar de toda la artillería. Ha metido nada más marcar el Elche, ha metido a Vinicius, ha metido a Valverde, ha metido a Camavinga, luego más tarde ha entrado Gonzalo García y ha entrado Brahim Díaz en un intento desesperado de igualar la contienda y luego llevarse los 3 puntos, aunque esto no ha sido posible. Y con la salida de Vinicius, la entrada de Vinicius y la salida de Rodrigo, se ha dado un dato que me parece escalofriante. Me parece uno de los datos más fuertes que yo he dado en los últimos años sobre la actualidad del Real Madrid. Y es que Rodrigo Goes, un jugador que al Real Madrid le ha dado goles importantísimos, un jugador que ha marcado goles absolutamente vitales en la historia del Real Madrid, atraviesa una racha que solo tiene 2 precedentes en los más de 100 años de historia del Real Madrid. Rodrigo se ha convertido hoy en el tercer delantero en toda la historia del Real Madrid en enlazar 29 partidos oficiales consecutivos sin marcar. Rodrigo en estos 29 partidos, desde su último gol, han pasado ya más de 7 meses, lleva 1.321 minutos y sumando sobre el terreno de juego, buscando marcar de nuevo con el Real Madrid. También llegó a 29 partidos seguidos sin marcar, otro delantero de los años 70, Rafa Marañón, que estuvo 29 partidos seguidos sin marcar y una racha que duró un poquito más que la de Rodrigo, 1.416 minutos. Rafa Marañón, que también fue un muy buen delantero del fútbol español internacional en aquella época, pero que tuvo una racha terrible con el Real Madrid, y más recientemente la racha récord por partidos, que no por minutos, es de Mariano Díaz, que estuvo 30 partidos consecutivos sin marcar con el Real Madrid en una racha que duró 986 minutos. Repito, rachas de partidos más largas sin marcar con el Real Madrid de delanteros: Mariano 30, Rafa Marañón 29, Rodrigo 29. Es decir, si Rodrigo vuelve a jugar el próximo partido, o la próxima vez que juegue Rodrigo y no marca, va a igualar la peor racha en la historia del Real Madrid, que tiene Mariano por partidos. Por minutos ya sería la suya, la mayor, incluso superando a Marañón, y lo que quede por delante para que Rodrigo acabe con esa sequía, que es increíble, que un delantero del Real Madrid, un delantero de un equipo que está haciendo pues en los últimos tiempos bastantes goles, como es habitual en el Real Madrid, aunque en los últimos partidos llevaba 2 sin marcar, es increíble que pueda estar 29 partidos seguidos sin marcar. Pero así están las cosas con Rodrigo. Y cuando menos se esperaba, ha llegado el gol de Dinghausen.
Ha sido una acción bastante embarullada que ha habido en el área y curiosamente Hausen ha evitado que el Real Madrid enlazara 3 partidos seguidos sin marcar, porque no había marcado ni en Vallecas ni en Anfield, y los 2 últimos goles del Real Madrid hasta ese momento los habían marcado 2 jugadores seleccionables por España. Álvaro Carreras, que hizo el último gol ante el Valencia, y el propio Dinhausen, que no marcaba desde el mes de mayo con el Bournemouth ante el Arsenal. La última vez que 2 jugadores seleccionables por España marcaron consecutivamente en la Liga para el Real Madrid fue en mayo de 2024, cuando anotaron ante el Villarreal Joselu y Lucas Vázquez. Nada más marcar el Real Madrid, ha llegado el segundo gol del Elche en una fantástica acción de Álvaro Rodríguez del Toro, otro canterano del Real Madrid, y 3 minutos después ha empatado Bellingham, que ha marcado 4 goles en sus últimos 6 partidos con el conjunto blanco. Ojo a este registro también porque es histórico. Hoy, por primera vez en la historia de la Liga, 2 exjugadores del Castilla le han marcado en un mismo partido al Real Madrid. Primero Febas y luego Álvaro Rodríguez. Conocemos la maldición del ex, en el caso del Real Madrid es especialmente marcada, también la maldición del canterano, sobre todo porque el Real Madrid tiene canteranos diseminados prácticamente por toda España y por toda Europa, y es muy normal que se enfrente a muchos de ellos, pero esto que ha sucedido hoy en un partido de Liga no había pasado jamás, que 2 canteranos, 2 exjugadores del Castilla le marcaran en el mismo partido de Liga. Luego ha llegado ese gol como digo, de Jude Bellingham, con polémica, que vamos a analizar en el vídeo aparte, pero el partido no ha dado para más y ha terminado, como os decía, con el Elche buscando la portería del Real Madrid, con un par, sin amedrentarse, sin querer proteger nada, siendo ambicioso, siendo valiente, y eso es digno de ser aplaudido. Así que mi aplauso y mis respetos para el Elche y para su entrenador, para Eder Sarabia, y al Real Madrid y al suyo, a Xabi Alonso, que se lo hagan mirar, porque realmente los últimos partidos del Real Madrid están siendo francamente malos. El equipo no aporta demasiado, el equipo no genera demasiado, y además las ideas escasean, porque ante esa inactitud o ineptitud del Real Madrid en el terreno de juego tampoco se ven grandes modificaciones con cambios, etcétera, etcétera, que de alguna forma meneen un poco el árbol. Hoy lo ha intentado Xavi con la alineación titular, ha hecho también muchísimos cambios, como decía, una alineación muy rara y muy poco usual, y tampoco ha funcionado. Pero es que no ha funcionado eso, ni tampoco han funcionado los cambios en el segundo tiempo. En definitiva, que cada uno tiene sus tareas y cada uno resuelva sus problemas. Y eso es todo, amigos, os mando un abrazo enorme. ¡Mua! ¡Chao! Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.